Los seminarios de entrenamiento profesional agronómico son instancias de capacitación y actualización a campo y en gabinete orientadas a ingenieros agrónomos, técnicos de campo y estudiantes avanzados de agronomía. Fueron creadas en 2016 a partir de un proyecto conjunto entre el Centro de Sanidad Sillón y Asociados, el ingeniero Roberto Peralta y varias empresas del sector que apostaron a la capacitación permanente de sus integrantes. La importancia del conocimiento como base para una correcta resolución de problemas fitosanitarios es la base que sustenta estos seminarios. En cada ocasión se plantean temáticas específicas que vale la pena profundizar y se convoca a docentes invitados referentes de la región y del país. Ya formaron parte de nuestros seminarios Martín Marcetti de AAPRESID con análisis de estrategias de manejo de malezas, Sebastián Cachi Gambaudo en la interpretación de la calidad de los suelos, Antonio Ivankovic y Miguel Lavilla de la UNNOVA en reconocimiento y dinámica a campo de enfermedades de soja, Julián García, presidente de ALAP, con patología de semillas y análisis de calidad de laboratorios, Doria Turchi, coordinadora de grupos CREA para entrenarnos en cálculos de costos y retornos económicos de medidas de manejo fitosanitario, Lucrecia Couretot, de INTA Pergamino, con entrenamiento de enfermedades de trigo, Roberto De Rossi, de la Universidad Católica de Córdoba, haciendo entrenamiento en enfermedades de maíz a campo, Eleodoro del Valle, de la Universidad Nacional del Litoral, con la problemática de los nematodes, Ernesto Jalil Maluf, de la Universidad de Lomas de Zamora, en el tema calidad de aplicación, Marcelo de la Vega, de la Universidad de Tucumán, para aprender a identificar correctamente las malezas. Desde Brasil nos visitó con una delegación de 30 técnicos el ingeniero Luis Floss, gerente del grupo Floss de Paso Fundo, que mostró estrategias de manejo de plagas a gran escala. Desde Estados Unidos recibimos a Gary Mungvold de la Universidad de Iowa, que desarrolló los aspectos más importantes de las podredumbres en maíz y la formación de micotoxinas. Cada cepa ha sido una oportunidad de encuentro, de profundización, de intercambio, que nos ha servido para seguir creando lazos entre profesionales del sector y creciendo como equipo. Hoy, cada cepa es un desafío constante que asumimos con alegría para lograr alternativas en el manejo de una producción que deseamos sea sustentable. Somos Margarita Sillón, Florencia Magliano, José Menegón y Roberto Peralta. Y este es nuestro proyecto cada año. Te invitamos a participar. Auspician este octavo CEPA 2020 las siguientes empresas: FMC, UPL, BASF, Stoller, Adama, Dimac Agro, Biotrop, Altec, Syngenta, Speed Agro, Sumit Agro. Adhieren al seminario CEPA 2020 Sociedad Rural de Santa Fe, CASAFE, Municipalidad de San Jerónimo Norte, Agroeventos.
Hola, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a la 8ª edición del Seminario de Entrenamiento Profesional para Agrónomos, el CEPA. Estamos en San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe, y los vamos a invitar para que en el transcurso de esta mañana compartamos una jornada a puro asesoramiento técnico para agrónomos, del mejor que se puede recibir en la provincia de Santa Fe. Y durante toda esta mañana les vamos a presentar una oferta de capacitación realmente única en la que hemos trabajado muchísimos últimos días. Vamos a estar en vivo a través de las redes sociales y esta transmisión también va a quedar en las redes para que ustedes puedan seguir consultándola. También habilitamos el chat para que a través de esta herramienta puedan empezar a hacer las consultas a los especialistas que van a compartir con nosotros este CEPA. Pero hablando de especialistas, quiero darle la bienvenida a la que organizó esta idea hace unos años atrás, como es la ingeniera agrónoma y fitopatóloga Margarita Sillón. Marga, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, muy contenta de estar acá en el medio del campo, haciendo el CEPA como se debe. Así que bueno, muy contenta y con mi coequiper, tanto Florencia Magliano como José Menegón, que todos le metimos de todo para que salga bueno. Bueno, ya vamos a hablar con todos, pero antes que nada queríamos arrancar con la primera disertación, Marga, que está relacionada con un tema de muchísima actualidad que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, como es el tema de los cultivos de servicios. ¿De qué se trata? Sí, los cultivos de servicio, cultivos de cobertura. Hay mucho para decir, pero a mí me parece que lo más importante es que escuchemos justamente un especialista como es el ingeniero Martín Marsetti, ¿te parece? Él seguramente nos va a sacar todas las dudas de cultivo de cobertura. Arranca entonces el 8º CEPA de la mano del primer especialista, Martín Marsetti, junto a todos nosotros. Bueno, yo soy Martín Marsetti, soy asesor privado de la zona de Galve, el centro de Santa Fe. Y bueno, y el tema que voy a desarrollar es el manejo de cultivos de servicio. ¿Por qué incluirlos? Y los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de incluirlo dentro del sistema de producción. Quiero tratar 5 puntos. El primero es definir en qué ventana de la rotación uno puede incluir estos cultivos de servicio. ¿Por qué? Porque lo importante es no sacar cultivos de renta para meter cultivos de servicio, sino encontrar esos baches donde hoy no estamos aprovechando los recursos para incluir estos cultivos. Así que esa es la primera consigna. Y las ventanas más comunes son para las rotaciones típicas de nuestra zona. Cuando salimos de un maíz temprano a una soja de primera tenemos 6, 7, 8 meses sin ocupar los lotes. Y el otro también muy habitual es ir de una soja a un maíz tardío, donde también tenemos más todavía tiempo sin aprovechar ni el agua, ni la luz, ni los nutrientes que están disponibles. Entonces esas son las 2 ventanas más comunes. Y la tercera es la de los maíces tardíos que van a soja, que si bien la ventana es más corta, pero mucho de ese tiempo el maíz está en pie, pero seco, sin aprovechar los recursos y creciendo maleza. Entonces esa es la tercera ventana donde también se hace bastante sencillo incluir un cultivo de servicio. Como segundo punto, y quizás sea el más importante, es definir qué servicio busco de estos cultivos, es decir, qué quiero que me agreguen al sistema. Por ejemplo, uno puede buscar que incorporen nitrógeno, o puedo buscar que consuman agua para deprimir napas, o puedo buscar que aporten carbono al sistema para tratar de aumentar materia orgánica, o que controlen malezas, que es algo de lo más frecuente y por lo que más están buscando los cultivos de servicio, o incluso hasta buscarle un doble propósito y que sirvan como aporte de forraje. Entonces, definir cuáles de estos servicios quiero. Obviamente el cultivo va a poder brindar más de uno, pero de acuerdo a la forma que yo organice y elija las distintas variables, puedo priorizar un servicio frente a otro, o cuáles dos puedo priorizar de todos los que me va a dar. Así que definir el servicio y de alguna manera sería el objetivo que estoy buscando es clave, como para después no terminar el ciclo y decir pero yo buscaba esto y resulta que ahora no logré el objetivo. Debo planearlo de antemano a dónde voy a poner el foco cuando incluyo esto dentro del sistema. El tercer punto está muy relacionado al anterior, que es a los servicios, es definir qué especie o mezcla de especies voy a incorporar dentro de estos cultivos de servicios. Y digo que está muy relacionado al punto 2 porque el servicio buscado está directamente relacionado a la especie. Por ejemplo, si busco aporte de nitrógeno, claramente voy a incorporar leguminosas solas, puras, digamos, o consociadas con gramíneas. En el caso que sea consociada, si busco aporte de nitrógeno, la leguminosa va a tener que estar en una proporción mucho más alta que la gramínea. Ahora, si busco otros servicios como aporte de carbono, por ejemplo, la gramínea va a tener que estar o sola o en mezclas, pero en mayor proporción.
Y tiene que ver con la ventana también que hablábamos antes. Si es antecesora a un maíz, el aporte de nitrógeno va a ser muy importante. Si es antecesora a soja, el aporte de nitrógeno no es muy importante, si bien se supone que algo puede aportar, pero una gramínea, por ejemplo, ahí es lo más frecuente. Y después empiezan a haber cuestiones más finas, como descompactar, donde puedo incorporar gramíneas o algunas crucíferas. Si busco el doble propósito de poder pastorearlo o hacer heno o silo, ahí buscar las mejores especies para estos usos, que bueno, y también buscar el mejor momento para el corte. O sea que por eso las especies son clave de acuerdo al servicio que quiero buscar dentro de mi sistema. En cuanto a lo más usado, las mezclas más típicas son de vicia con alguna gramínea, que puede ser avena, avena blanca, avena estrigosa o avena negra y centeno. Eso es lo más común. Entonces, si vamos a un maíz, predominan las leguminosas; si vamos a soja, predominan las gramíneas. Y bueno, y si quiero hacerlo para empezar, es bastante más recomendable empezar no con mezclas, sino con algún cultivo simple, como para agarrarle la mano a los tiempos, porque cuando empiezo a meter mezclas, empiezo a después a complejizar el manejo de herbicida, el momento de secado, porque no todas coinciden en ciclo. Entonces, como para empezar, lo más fácil es empezar con una especie sola. A medida que voy agarrándole la mano, puedo complejizarlo con mezclas y proporciones. El cuarto punto, y quizás por el que más los productores son reticentes a incluir a estos cultivos dentro del sistema, es el consumo de agua. El miedo más grande del productor es que le consuma el agua que va a necesitar para el cultivo siguiente. Acá tenemos una ventaja frente a los cultivos de renta, porque un cultivo de renta, un trigo, una cebada, no puedo cortar su ciclo antes de que llegue a la época de cosecha. Un cultivo de servicio va a consumir agua, claramente, porque esa biomasa no surge sin consumo de agua, pero tengo la ventaja de que puedo cortar su ciclo químicamente o rolado cuando yo lo desee. Entonces, un año como esto, con los perfiles que no estaban llenos en el otoño y anuncian un pronóstico de niña, puedo anticipar el secado y obviamente voy a reducir servicios como la producción de biomasa, pero me aseguro o aumento la probabilidad de tener una buena recarga. Y lo segundo, más importante aún, es que la recarga es mucho más eficiente en un lote que tengo un cultivo de servicio, porque la gota de lluvia cae sobre un colchón que no erosiona el suelo, además me protege la evaporación posterior. Entonces la eficiencia de uso de esos milímetros que me caigan luego del secado es mucho mayor a lo que logro en un barbecho tradicional, donde el suelo está pelado o con algo de cobertura, pero ni cerca a lo que es tener ese mulch de un cultivo de servicio bien logrado. Y el punto número 5 es cómo calcular los costos de esto, porque siempre terminamos en que tiene que ser rentable, si no, no se adopta. Y acá lo que no quiero es dejar el número de decir cuánto cuesta uno u otro, porque cada productor lo adapta a su sistema, si tiene maquinaria propia, si puede hacerse su propia semilla, si lo fertiliza más, si no y demás. La idea no es dar el número final, pero sí considerar, para no equivocar el análisis, frente a qué lo comparo, porque la comparación más simple es decir, me ahorro X dólares de herbicida, ¿cuánto me cuesta el cultivo de servicio? O me ahorro 100 kilos de urea, ¿cuánto me cuesta el cultivo de servicio? Y si no llega a ese valor, no lo hago. Ojo con ese análisis, porque el cultivo de servicio, como dije anteriormente, brinda más de un servicio al mismo tiempo. Entonces, quizás me ahorre 100 kilos de urea y ahí tengo los 40 dólares, un número muy fácil, pero ¿cuánto vale una tonelada de carbono en el suelo? ¿Cuánto vale un kilómetro de raíces incorporada en el suelo que no lo puedo incorporar con ningún insumo directamente? Entonces, no es que no hay que hacer costos, para nada, si no somos sustentables. Pero cuidado a la hora de analizar los costos, que tengamos en cuenta todos esos servicios, ponerle algún tipo de valor y no simplemente los insumos directos que reemplaza estos servicios, estos cultivos dentro del sistema. Entonces, como decíamos, de cuánto vale una tonelada de carbono raíces, quizás lo más importante y lo que menos estamos cuantificando hoy es la biología del suelo. Entendemos que el suelo ya no es un compartimento estanco que le metemos cosas como si fuera una cuba de fermentación y le pongo nitrógeno, le pongo azufre y me da un cultivo, sino que eso es un suelo vivo, un cuerpo vivo, y no hay forma de darle vida si no es con vida misma. Entonces, el cultivo de servicio lo que hace es que esa vida continuamente esté trabajando, y eso, ¿cuánto vale? ¿Cuántos dólares por hectárea vale que eso esté trabajando frente a un suelo que esté parado 6 o 8 meses? Todavía no es fácil de cuantificar, pero simplemente lo que quiero decir es que a la hora de ver costos, eso lo tengamos en cuenta, aunque sea como una X, pero tenerlo en cuenta y no ponerlo frente a un insumo directamente.
Seguimos compartiendo esta octava edición del Seminario de Entrenamiento Profesional para Agrónomos. Recuerden que a través del chat pueden ir haciendo las preguntas que luego, a través del conversatorio, los especialistas van a ir respondiendo. Pasando a la segunda temática, nos vamos a ir metiendo en uno de los principales dolores de cabeza de los productores y de los técnicos de los últimos años, como es el tema de las malezas. Pero para ese tema hemos traído, José, a uno de los referentes que más saben en toda la región, ¿no? Así es, Fede, buen día, porque a las malezas no solo importa saber cuáles son, sino también cómo se comportan. De eso nos va a hablar hoy el doctor Ignacio de la Ferrera, investigador del CONICET y de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza. Lo escuchamos. Bueno, soy Ignacio de la Ferrera, soy ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agrarias y actualmente me desempeño en la Facultad de Ciencias Agrarias y también en el Instituto de Ciencias Agrarias de doble dependencia de CONICET y UNL. Hoy vamos a tratar de presentarles un poco de las malezas que encontramos a la salida del invierno y hacer un hincapié particular en algunas de las especies que nos van a ser problemáticas o difíciles de manejar más adelante en nuestros cultivos. Vamos a arrancar con algunas de las especies que son características y que son las que forman una especie de mata y me cubren el suelo luego de la salida del invierno. Estas pueden ser Boulesia incana, por ejemplo, que forma una especie de matas densas, característica por presentar hojas largamente pecioladas y lobuladas, las reconocemos muy fácilmente. También Parietaria debilis, que forma también otro tipo de matas. Esto es Parietaria debilis, una especie que genera bastante cobertura también a la salida del invierno. Es una especie que fue una de las primeras citadas como tolerantes a glifosato y tiene dificultades en su control porque en general forma una estructura muy densa y trasloca generalmente muy poco herbicida, o sea que cualquier aplicación herbicida que no sea sensible genera un quemado de la parte superior y se mantiene la parte inferior. Normalmente se la conoce como cucha. Más allá de estas malezas comunes tenemos también, por ejemplo, al género Amaranthus. Amaranthus es un género que tiene unas 40 especies, de las cuales 5 se comportan como maleza. En particular, Amaranthus hybridus es la que está más difundida y más extendida en los campos de la zona. Es una planta que tiene un porte importante, alcanza hasta los 2 metros de altura. Acá estamos viendo los restos de plantas de años anteriores. Puede producir hasta 200.000 semillas y vemos restos de un tallo con un tamaño bastante importante también. Es una especie que es la misma que Amaranthus quitensis. Amaranthus quitensis es el nombre viejo y ahora le llamamos Amaranthus hybridus. No cambió la planta, sino que cambió el nombre de la especie. Es la primera especie que se detectó con resistencia a herbicidas inhibidores de ALS y actualmente está muy difundida también la resistencia a glifosato y la resistencia a herbicidas hormonales como 2,4-D y dicamba. Es una especie que tiene algunas opciones de manejo también con cobertura, ya que la cobertura puede reducir hasta un 65% los nacimientos de las plántulas. Es una especie que va a empezar a germinar después de octubre. Otra de las especies importantes, en realidad es un complejo, la tiene el género Conyza. Estas especies, que en realidad son variedades y que podemos encontrar en conjunto en los lotes, la forman la especie Conyza bonariensis, dentro de las cuales tenemos 2 variedades, que son Conyza bonariensis, variedad bonariensis, y Conyza bonariensis, variedad angustifolia. Estas 2 variedades se diferencian en sí por el tamaño de hoja. Como lo dice el nombre, Conyza bonariensis, variedad angustifolia, es la que tiene la hoja un poco más estrecha, como la vamos a ver. Por otro lado está también Conyza sumatrensis, variedad sumatrensis. Todas estas especies se diferencian en los lotes porque tienen diferentes periodos de floración.
comenzando Conyza bonariensis, variedad angustifolia, siguiéndole Conyza sumatrensis, variedad sumatrensis, y terminando en diciembre o enero Conyza bonariensis, variedad bonariensis. Además de las diferencias biológicas en cuanto a la germinación y la floración, tenemos que difieren en su sensibilidad a herbicidas. Están reportadas Conyza bonariensis, los 3 biotipos con resistencia a glifosato, con resistencia a inhibidores de ALS, en particular Conyza sumatrensis. Esta en particular, en su manejo es muy importante manejar la cobertura, ya que la cobertura puede reducir hasta un 100% de los nacimientos, ya que es una especie que es fotoblástica positiva. Además de todas estas especies que nombramos anteriormente, que son de ciclo anual, tenemos también especies que son perennes, dentro de las cuales podemos destacar a 2 que son Borreria verticillata y Gomphrena perennis. Las 2 en particular tienen estructuras de perenización que les van a permitir pasar el invierno y generar rápidamente vástagos que nos van a invadir el lote. Las 2 especies presentan rebrotes a la salida del invierno, aproximadamente a fines de septiembre, mientras que también se pueden reproducir por semillas, y esta emergencia de semillas se da un poco más tarde, a la salida de octubre. Esto es Borreria verticillata. Cuando salimos del invierno podemos ver que hay restos de plantas muertas. Efectivamente esta parte está muerta. Sin embargo, cuando empiezan las primeras lluvias comenzamos a ver esto, los primeros rebrotes. Esta es una especie perenne que tiene estructuras de perenización, en este caso una especie de rizoma, que le va a generar una reserva de yemas que van a rebrotar una vez llegada la primavera. Vamos ahora también con un par de especies de monocotiledóneas que también nos son importantes en nuestro manejo. Esta es Comelina erecta, una de las monocotiledóneas no gramíneas más extendida como maleza. Normalmente se la conoce como flor de Santa Lucía, tiene una flor violácea. Es una de las primeras especies también catalogadas como tolerantes a glifosato. Tiene la misma característica de hoja que las gramíneas, vaina y lámina, pero en este caso es un poco más gruesa la lámina y es fácilmente reconocible también por los tallos bastante más carnosos que otras gramíneas. Es una especie también que presenta rizomas y le sirve como estructura de perenización. Las plantas que a la primavera emergen de rizomas son por supuesto mucho menos sensibles al manejo herbicida que las plantas que provienen de semilla, que es otra de las formas también de reproducción de la especie. Esto es sorgo de Alepo, también conocido como pasto ruso. Es una especie que ya era problemática antes de que empecemos con todos los problemas de resistencia. Fue muy difundida en la época de los 70, fue introducida como forrajera. Sin embargo, actualmente es resistente a glifosato y a herbicidas graminicidas. Es una especie que presenta unos rizomas muy potentes, como se ve por acá, que están por debajo de la tierra, que son con los que generan su estructura aérea una vez entrada la primavera. Estos rizomas acumulan biomasa durante el otoño, por lo tanto es durante el otoño donde nosotros deberíamos estar trabajando año a año para reducir la biomasa de rizomas. En este caso tenemos 3 especies de gramínea, 3 especies distintas que es casi imposible reconocer en este estado. Por eso es muy importante los monitoreos frecuentes y reconocer cuáles son las plantas que dieron origen a esto. Es decir, los monitoreos del año anterior me van a servir para reconocer qué es lo que estoy teniendo en el futuro. Acá tenemos Echinocloa colona. Dentro de las equinocloas tenemos Echinocloa colona y Echinocloa cruzgalis, ambas con resistencia a glifosato. Acá tenemos a Chloris virgata y a Chloris barbata, 2 especies del mismo género. En general, Chloris virgata distribuida más hacia el sur de la provincia de Santa Fe y Chloris barbata distribuida más hacia el norte de la provincia de Santa Fe. A manera de cierre, podemos decir que
Nosotros necesitamos reconocer las especies, pero no solamente las especies, sino que también necesitamos reconocer los biotipos dentro de las especies que estamos manejando. Si nosotros venimos monitoreando año a año, vamos a saber de qué está compuesto tanto el banco de semillas como el banco de propágulos que tengo en un lote. A partir de esto es como año a año yo puedo ir manejando no solamente las especies que están apareciendo, es decir, lo que estoy viendo en el lote, sino el banco de semillas y de propágulos que voy a tener constantemente progresando en el campo. Uno de los pasos a seguir al momento de planificar una actividad productiva es conocer la historia de nuestro lote para saber e identificar cuáles son y cuáles van a ser nuestros competidores, cuál es el banco de semillas que compone nuestro lote. Así podremos identificar cuáles son las correctas estrategias de manejo que podemos plantear para poder controlar dichos problemas. En el caso del trigo, tuvimos competencia de gramíneas, principalmente bromus y avena fatua, y para los cultivos de verano vamos a poder estar esperando sorgo de Alepo de rizoma y de semilla, yuyo colorado, amarantáceas puntualmente tanto de semilla, como rebrotes de estructuras de reserva que quedaron enterradas, coniza y posiblemente algo de Anagalis arbensis y paritaria. A continuación nos van a explicar algunas de las estrategias que podemos utilizar. Buenos días, mi nombre es Nicolás Spinelli, pertenezco al Departamento de Desarrollo de Mercado de UPL Argentina. Hoy nos encontramos en la localidad de San Jerónimo, dispuestos a mostrarles un poco lo que estamos trayendo como tecnología para, en este caso, el cultivo de maíz, arrancando con una serie de productos como son la estrategia basada en Celebrate más glufosinato de amonio, nuestro Lifeline, como una estrategia diferencial, sobre todo teniendo en cuenta que se empiezan a presentar muchos casos de resistencia de malezas a glifosato o en algunos casos para también dejar de usar un poco lo que es paraquat. En ese sentido presentamos a Lifeline, que es nuestro glufosinato de amonio al 28%, es una solución líquida, es un producto de contacto que viene de a poco a empezar a reemplazar lo que es el uso masivo de glifosato en algunos aspectos, sobre todo donde tenemos malezas resistentes o tolerantes, y sobre todo asociado a una estrategia de un barbecho temprano junto a Celebrate, que es nuestro Clethodim más Quisalofop. Un poco lo que habíamos pensado en este lote era hacer un barbecho temprano de quema o reseteo con estos dos productos, Lifeline más Celebrate, a las dosis nominales de marbete, y luego venirnos con la siembra de maíz y el uso de preemergentes como pueden ser Semetolaclor, que es nuestro Stream, y Dynamic, que es nuestro Amicarbazone, que es una triacina de última generación, de la familia de las triacininonas, y que tiene como característica su gran persistencia, su gran residualidad, excelente para el control de lo que es todo lo que son latifoliadas dentro del cultivo de maíz, como pueden ser todas las amarantáceas, para el caso Amaranthus, el que puede ser el caso de rama negra para coniza, y lo que es alguna de las crucíferas, como empieza a ver nabo, navillo, etcétera, que son algunas de las que vienen con mayor problema. Como característica fundamental que tiene Dynamic es que es una estrategia no PPO, es una estrategia no ALS, sobre todo pensando en que nosotros venimos con problemas de resistencia o de carry, de mucho uso de herbicidas de la base ALS, y que en este caso no pertenece a esa familia, por lo cual tenemos una ventaja especial con este producto. Buen día, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Marco Reinaudo. Yo pertenezco al área de ventas de UPL en Argentina. Me corresponde comentarles la participación y el uso de Dynamic como barbecho intermedio en soja. Esta es una alternativa que nos permite rotar modos de acción, diferenciarnos de los herbicidas que son ALS, lo que nos da una ventaja de poder participar o poder sembrar una soja que no tenga que ser ALS exclusivamente. Entonces, bueno, es una ventaja competitiva respecto a los otros productos. También tenemos que hacer mención que Dynamic está recomendado para barbecho intermedio en soja, no así como otros productos que se están utilizando, en el caso de la atracina, que tiene uso masivo, pero que no está registrado. Entonces, bueno, esa es una ventaja para poder ocuparla sin ningún tipo de problema
y sobre todo ahora que tenemos que recetar y dejar bien aclarado en la receta cuáles son los principios activos que tenemos que ocupar. Dynamic es una herramienta muy buena que viene para controlar lo que son Amaranthus, las primeras camadas de Amaranthus que se dan cuando tenemos temperatura mayor de 21 grados, que se empiezan a dar en diferentes momentos del año, depende del año como venga. Y también estaremos controlando la segunda camada de rama negra, que son dos malezas problemáticas para nuestra zona. Bueno, y Dynamic es una herramienta que les permite aplicarse 45 días antes de la siembra de la soja y llegar al momento de la soja libre de ese tipo de maleza y hacer un solapamiento con el resto de los herbicidas que están aplicando como preemergente. Buenos días, mi nombre es Luz Guerra, trabajo en el Servicio Técnico de Syngenta para la provincia de Santa Fe. Como estrategia de herbicidas para la preemergencia del cultivo de soja, este año tenemos un amplio portafolio. A nuestras estrategias de Bundar y Edus, que ya son conocidas, sumamos este año 2 jugadores más al partido para la pelea contra Amaranthus y las gramíneas resistentes. Les cuento un poquito de qué se trata cada uno. Bundari es una mezcla de metribuzin más S-metolaclor. Al ser un modo de acción distinto nos permite tener una estrategia más o una alternativa más para la rotación con los PPO en el ciclo del cultivo. Controla muy bien Amaranthus y también las gramíneas en preemergencia por la acción del S-metolaclor. Edus tiene en su composición fomesafen, que es de la familia de los PPO, y S-metolaclor. Tiene una amplia ventana de aplicación porque lo podemos hacer desde el barbecho, la preemergencia, la presiembra, perdón, la preemergencia y hasta la postemergencia temprana del cultivo, con muy buenos resultados y muy buena residualidad en el control de estas malezas adentro del cultivo. Y a la vez este año sumamos, para tener un abanico más amplio para el productor, sumamos Enelan, que es la formulación de Syngenta de sulfentrazone, y Besdua, que es una formulación también de Syngenta con el activo flumioxazim. Estos dos activos, por supuesto que los recomendamos con el agregado de Dual Gol para ampliar el espectro del control de gramíneas. Seguimos transitando esta octava edición del CEPA y tal como venimos viendo, realmente los desafíos cada vez son más a la hora del monitoreo. Pero monitorear un lote, Marga, no es algo tan sencillo, ¿no? No, no es algo tan sencillo, hay mucho error de diagnóstico. Si bien yo soy fitopatóloga, no todas las manchas son enfermedades. Por eso los invito a verlo ahora. Ahora vamos a ver síntomas no patogénicos. Florencia Magliano y José Menegón son los dos ingenieros agrónomos jóvenes que tenemos en este equipo del Centro de Sanidad. Y ellos hicieron una recopilación a campo de todos los problemas, pero que no son enfermedades. ¿Vamos a verlo? Vamos. Y recuerden que a través del chat pueden ir mandando las preguntas que al final, a través del conversatorio, los especialistas van a ir respondiendo. Mi nombre es Florencia Magliano y trabajo en el Centro de Sanidad Sillón y Asociados con Margarita y con José. Y en este micro con José Menegón vamos a desarrollar, le pusimos de nombre síntomas no patogénicos. Para arrancar vamos a hacer como un recordatorio. Hay varias enfermedades que causan problemas importantes en los cultivos, como puede ser la mancha blanca en el maíz, que es una enfermedad que está causada por dos patógenos. Uno es un hongo, que es Faeria, y el otro es una bacteria, que es Pantoea, y que genera un lunar blanco en la planta, que es muy característico, pero que muchas veces puede confundirse con otro tipo de síntomas, como pueden ser reacciones de fitotoxicidad a cierto producto herbicida, alguna reacción fisiológica y demás. En soja también es bastante común, hay una reacción que se llama reacción de hipersensibilidad, que es bastante común en sojas de ciclo largo. Y vamos a mostrarles en este video algunas características de ese tipo de lunar blanco. Las derivas de secantes, las derivas de herbicidas, ya sea de secantes como paraquat, diquat, glufosinato de amonio e incluso algunos herbicidas que son preemergentes pero que actúan de contacto si son de deriva de otro campo, generan este tipo de lesiones y en muchos casos nosotros recomendamos ver si la lesión avanza con el tiempo. Entonces de esta forma podemos ver un patógeno siempre avanza, poco mucho siempre avanza, y también recomendamos ver si esas manchas blancas tienen estructuras de los patógenos en el centro, como por ejemplo pignidios o acérbulas. En este caso hay que tener en cuenta que hay varios patógenos saprófitos que son
buenos colonizadores del ambiente que también generan estructuras, como pueden ser Epicoccus o Alternaria, que colonizan esas manchas blancas y que van a generar también estructuras. Entonces nos pueden llevar a una confusión de si esos lunares blancos que estamos viendo son de patógenos que causan enfermedades graves o son de algunos hongos saprófitos muy buenos colonizadores de tejidos necróticos. En este caso, lo que podemos ver en estas plantas de trigo es el efecto de una deriva de paraquat de un lote de girasol que se aplicó hace 15 días, y este tipo de manchas necróticas, que en este caso no son blancas, sino que adquieren una coloración necrótica del tejido, son características de ese tipo de deriva, pero pueden confundirse con, por ejemplo, Dressleria maculata, que es un patógeno que causa un síntoma similar en trigo. Por lo tanto, es necesario hacer un buen diagnóstico y monitoreo para estar tomando decisiones acertadas con respecto al control de hongos y no al control de algún otro tipo de síntoma que sea similar. Otro de los síntomas no patológicos que podemos encontrar, sobre todo en condiciones de estrés hídrico, es el de los síntomas que generan algunas fertilizaciones nitrogenadas. En los cultivos de invierno, en los cereales de invierno, en general la fertilización se divide y se hace una parte a la siembra y otra parte en macollaje, siguiendo la curva de demanda de nitrógeno de los cultivos. En general, los fertilizantes nitrogenados producen dos síntomas por fitotoxicidad. A uno se lo llama efecto salino y al otro es por formas tóxicas de amoníaco. El efecto salino ocurre cuando hay estrés hídrico aumentándolo o puede producir un estrés hídrico, ya que hay una competencia por el agua entre la semilla o plántula emergiendo, el suelo y el fertilizante. Y esto ocurre porque el fertilizante se disocia cuando ingresa a la solución del suelo en una sal soluble y regula la presión osmótica de la solución del suelo, causando que quede menos agua disponible para la planta. El segundo efecto, que es el de las formas tóxicas de amoníaco, es un efecto que ocurre principalmente en fosfato diamónico o en urea, que son fertilizantes que generan una reacción alcalina en el suelo. El fosfato diamónico puede llevar a un pH de hasta 8,5 en el suelo y la urea de hasta 9,5 en el suelo. Y estas formas tóxicas de amoníaco son muy reactivas en las membranas celulares de las plantas. Entonces, con una condición de estrés hídrico, la fitotoxicidad que pueden producir estos fertilizantes que producen formas tóxicas de amoníaco son mucho más fuertes, produciendo plasmólisis de las membranas y la desecación total de las plántulas. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es José Menegón. Yo puntualmente les voy a contar respecto a uno de los problemas que a veces nos toca manejar en cultivos de inviernos de gramíneas, de trigo y cebada, que es el control de malezas gramíneas en estos cultivos. Para eso generalmente lo que se utilizan son graminicidas que vienen coformulados con antídoto. El efecto del antídoto es acelerar el metabolismo para la detoxificación del principio activo. El antídoto es selectivo para trigo y cebada. De esta manera se produce el control de la maleza gramínea y mantiene vivo, persiste vivo el cultivo que tenemos implantado. Generalmente, al igual que todos los graminicidas, las condiciones que se dan para la aplicación deben ser óptimas. Óptimas quiere decir que tanto el cultivo como la maleza tienen que estar en activo crecimiento, no tiene que estar sometido a ningún tipo de estrés, ni térmico, ni hídrico, ya que esto puede generar problemas de fitotoxicidad. Lo mismo con el momento de aplicación. Todas las empresas que los poseen y todos los activos de Marbete dan como momento de aplicación óptimo desde tercera hoja verdadera hasta final de encañación. Si nos adelantamos en la aplicación o si retrasamos esta aplicación, podemos tener efectos muy adversos en el cultivo. Asimismo, y respetando todas las condiciones de aplicación que han sido recomendadas, podemos llegar a encontrarnos, como fue este año, un año muy particular en cuanto a precipitaciones, donde estuvieron muy por debajo de la media, y las plantas, si bien muy leve, presentaban un estrés hídrico, se presentaron síntomas no patológicos o no patogénicos debido a la aplicación de graminicidas coformulados con antídoto. ¿Cuál es el problema de esto?
El antídoto y el graminicida, el principio activo, utilizan para vía de ingreso a la planta las mismas vías que utiliza el agua y los fotoasimilados. Entonces, en unas condiciones dadas como las de este año, en que la planta estaba muy justa para absorber agua del suelo, se presentaron condiciones de fitotoxicidad. ¿Cuál es la característica de estas condiciones? Se presentó y estuvimos recibiendo muchas consultas de muchos técnicos de la zona porque se presentaba como algo muy parecido a una patología de organismos necrótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la parte basal del cultivo estaba amarilla. Lo que nosotros recomendamos para estos casos es, como les dijo Flor, un monitoreo constante del cultivo y sobre todo conocer los antecedentes del lote para poder definir si realmente es la aparición de un organismo necrótrofo en el cultivo o es justamente un efecto que puede darse por una determinada aplicación. Como primera medida, como técnicos, acercarse al cultivo, observarlo y empezar a buscar estructuras reproductivas de los patógenos que pueden estar presentes, identificarlos y por sobre todo continuar el monitoreo para tratar de identificar si avanza o no ese síntoma que ustedes estaban observando. Buenos días, soy el ingeniero Francisco Tolizo. Trabajo como asesor privado en cultivos agrícolas extensivos en el centro de la provincia de Santa Fe, más específicamente en Esperanza. Y bueno, acá vamos a mostrar un cultivo de maíz que se sembró el 25 de agosto. A las 48 horas recibió una lluvia de 30 milímetros y a la semana se dio una helada bastante fuerte y vamos a mostrar algunos daños. ¿Cómo podemos descartar de que se trate de patógenos? Bueno, acá en este caso vemos que se trata de una necrosis por destrucción de estructuras celulares causadas por la helada, una necrosis pareja, no hay manchas y tiende hacia la punta, como sí podemos esperar con patógenos, de observar cuestiones irregulares, estructuras, otras coloraciones, y esto es parejo. Y además, como indicador secundario, yo pude ver, estas se tratan de plantas de sorghum malepense, de la maleza, que también es sensible a heladas, y podemos observar que el síntoma es el mismo. Así que en especies diferentes, en un mismo lote, bajo la misma helada, los síntomas son iguales. Estas hojas corresponden a las que más síntomas muestran y las que más sufrieron la helada, obviamente. Pero bueno, luego de 30 días y después de 2 lluvias, el cultivo se recupera, no solo en la parte aérea, sino también podemos tomar como un indicador alentador la producción de raíces que logra, más allá del estrés que sufrió. Con estas raíces, con la humedad que tiene el lote, a este cultivo se le puede tener esperanza de que se va a recuperar. Además, si hacemos un corte rápido, podemos ver que la médula está viva. La producción de hojas se va a seguir dando. En este módulo de empresas vamos a presentar las empresas que tienen algunos productos para activar defensas en su cartera de productos. La activación de defensas funciona mediante una palabra técnica que tenemos que saber, que es el licitor, que es cualquier sustancia capaz de inducir una defensa en la planta. En un principio induce una respuesta local que luego se hace sistémica. Cuando la planta tiene esa respuesta sistémica, es capaz de producir ciertos compuestos como puede ser ácido jasmónico, ácido salicílico, fitoalexinas, proteínas PR, proteínas de repelencia, y mediante toda esta cascada de producción de compuestos hace que toda la planta quede inducida a un sistema de defensas para combatir patógenos, y esto nos ayuda mucho, ya que en un manejo integrado de enfermedades son productos muy prometedores de tipo preventivo para combatir patógenos. Mi nombre es Nicolás Rouliet, soy responsable de Fisiología Vegetal en Timac Agro Argentina para las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, norte de Buenos Aires y este de la provincia de Córdoba.
En esta oportunidad nosotros tenemos la posibilidad de tratar el producto Eurofit Max. Es un producto que combina tanto bioestimulación con protección mediante el complejo Complex Defense, que está compuesto de fosfitos, tanto de hierro, manganeso y zinc. Este producto nos permite tanto mantener nuestro cultivo en mejor situación sanitaria, en combinación con una amplia gama de fungicidas, con la mayoría de los productos del mercado, y también sobrellevar distintas situaciones de estrés. Este ensayo es un ensayo completamente aleatorizado, con 3 repeticiones, donde acá tenemos nuestro testigo, que está muy castigado por la falta de precipitaciones, ¿sí? Nosotros lo que podemos ver es que, aparte de esa falta de precipitaciones, ya estamos teniendo presencia e incidencia de algunas enfermedades foliares, mientras que en esta situación tenemos el producto, una doble molécula utilizada en Z37 con el adicionado de Eurofit Max en Z32 como preventivo a todas las situaciones de estrés hídrico. Mientras que unos metros más acá contenemos tanto Eurofit Max como el fungicida doble molécula en Z32 y Z37, o sea que tenemos doble aplicación de ambos productos. Lo que podemos ver es una mejor cobertura del entresurco comparado con el testigo, que está muy castigado por la situación de déficit hídrico, y aparte podemos encontrar las hojas banderas, que son las más importantes para este momento del cultivo, en una mejor situación sanitaria. Tenemos las hojas banderas de nuestro producto y las hojas bandera del testigo con el tratamiento de fungicida. Buenos días, mi nombre es Mariano Brondi, soy asesor técnico regional para la región centro-norte de Santa Fe. Estamos acá presentando nuestro tratamiento de la empresa Stoller, Argentina, tratamiento de zinc más bioestimulante de semilla y fertilización nitrogenada con nitrógeno amínico de alta eficiencia en hoja bandera. Agradezco esta invitación a participar de este tercer cepa para nosotros, en el cual podemos presentar todas nuestras herramientas que tenemos para los productores de la zona, en el cual en este caso estamos presentando el tratamiento de Nutrimin semilla junto con el de NitroPlus 18, fertilización de nitrógeno amínico de alta eficiencia en hoja bandera. Como podemos ver acá en los dos tratamientos, nosotros tenemos el tratamiento de productor, en el cual cuenta con un tratamiento de fungicida semilla básico, y el tratamiento de Stoller, donde cuenta con el tratamiento de fungicida más un bioestimulante a base de zinc y hormonas de crecimiento. Siendo fundamental en un año como este, donde la seca es el componente principal, el desarrollo de raíces. Fíjense cómo se puede ver las diferencias notorias en el cultivo, en el cual es un año donde nos pasa factura el desarrollo radicular. El otro producto que presentamos en hoja bandera es NitroPlus 18. NitroPlus 18 es un nitrógeno amínico en el cual nos permite hacer una refertilización en hoja bandera, aportando toda la cantidad de nitrógeno que el cultivo necesita en las últimas etapas donde se termina de definir el rendimiento del cultivo. Es importante contar con estas herramientas porque uno normalmente acostumbra a dosificar solamente en un momento del cultivo todo el pool de nitrógeno que el cultivo necesita. No siempre todos los años son iguales y esta demanda de nitrógeno se ve limitada por las condiciones de ambiente. En años como este, donde el año es seco, ese pool de nitrógeno que nosotros aportamos en Macoyo no llega a ser suficiente a hoja bandera, termina siendo una limitante para el rendimiento. Por eso es importante saber que existen este tipo de herramientas como NitroPlus 18, en el cual nos permite corregir una fertilización nitrogenada de alta eficiencia, y de esta manera este nutriente no nos limita en el rendimiento ni tampoco en la calidad. Hola, buenos días. Mi nombre es Juliana Nardi. Trabajo como coordinadora de marketing regional en Santa Fe Litoral en Sumitagro. En el día de hoy nos encontramos en la localidad de San Jerónimo Norte, en el campo de Sillón y Asociados, y bueno, tenemos planteadas distintas estrategias, no solo para el control de patógenos en trigo, sino también para ver la respuesta del cultivo ante distintos estrés, tanto térmicos como hídricos. En esta oportunidad, en este ensayo, tenemos comparado un testigo absoluto en comparación con Howler, con nuestro fungicida Reis. Se hicieron distintas estrategias de posicionamiento justamente para ver la respuesta del cultivar ante patógenos y ante el estrés. Antes de comentarles de los tratamientos, quería hablar un poco sobre los productos que tenemos en Sumit, tanto de Howler como de Reis.
Howler es un producto biológico, es un elicitor que induce todo el sistema de defensa de la planta, ya sea que cuando nosotros lo aplicamos primero actúa en forma localizada en la planta y después este efecto se transmite en forma sistémica, generando que la planta pueda generar sus propias defensas para tener un comportamiento distinto ante patógenos, como por ejemplo las enfermedades que tenemos ahora en trigo, lo que es roya septoria, y por otro lado también nos va a estar brindando una respuesta adicional ante un estrés hídrico y térmico. Con respecto a Race RM, es nuestro fungicida que combina dos principios activos, dos modos de acción. Por un lado tiene metominostrobin y por otro lado tebuconazole. Y el fungicida no solo tiene registro en trigo, sino también en soja y en maíz. En este lote lo que se hizo, como les decía, fue comparar la respuesta que tiene el trigo con un testigo absoluto y haciendo aplicaciones en distintos momentos. Por un lado se tomó la decisión de hacer la aplicación de Howler en Z32, en otro tratamiento se hizo la aplicación de Howler en Z32 y de Race en Z37, y por último también se hizo la combinación de Howler y Race en Z37. Lo que podemos ver en este lote es que la mejor respuesta que tenemos no solo a la enfermedad, sino también al estrés hídrico que viene atravesando el cultivo y a la última helada, es que la mejor combinación de estos dos productos es hacer el producto biológico en Z32 y la aplicación de Race en Z37. De esta forma, con esta aplicación, yo le estoy brindando a la planta que vaya generando las defensas para solventar mejor el estrés que vaya a atravesar y después, más adelante, hacer la aplicación justamente del fungicida por la aparición de las enfermedades. Creemos que es un manejo sumamente interesante porque estamos incorporando un producto biológico en el sistema de producción, complementándolo con un producto químico, que hoy en día sumamente es importante de todo el manejo que se viene haciendo a campo para tratar de bajar las aplicaciones o el IQ o el impacto ambiental que estamos realizando en los sistemas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, el 2020 es el año de la protección de los cultivos. De allí la importancia del monitoreo y prevención de las plagas. ¿Es así, Florencia? Tal cual. Y para hablarnos de este tema tenemos al especialista Roberto Peralta, que es nuestro coequiper del Centro de Sanidad Sillón y Asociados. Trabaja en Halcón Monitoreo y es profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica de Córdoba. Y además fundador, junto con Margarita, de la idea del CEPA. Lo escuchamos. Hola, buen día. Estamos acá en este CEPA un poco distinto, mandando estos videos. Vamos a hablar un poco del tema plaga, lo que se puede ver en esta campaña, lo que puede venir. Con una realidad distinta, sabemos que esta campaña viene muy seca. Este trigo que estamos observando acá no es un ejemplo, porque justamente es bajo riego acá en el norte de Córdoba. Pero sí no hay que dejar de monitorear, como siempre lo decimos, y las pautas para tener claro de cómo y qué monitorear. Por ejemplo, en este cultivo de trigo, uno de los inconvenientes que podemos tener en esta etapa de espigazón es chinche, algo que no hay umbrales, no hay mucho conocimiento, porque no ha sido una plaga tan estudiada en este cultivo, desde el punto de vista de daño económico, saber qué población nos puede causar un daño. Lo que estamos observando es que las principales especies que tiene son Nesara viridula, chinche verde y chinche de los cuernos. También se suele encontrar edesa dependiendo de las regiones. Y en esta etapa que está en plena espigazón es una etapa más preocupante, donde su picadura no solamente me va a quitar materia seca del grano, sino que me va a abortar el grano en etapas tan tempranas. Entonces es algo que es conveniente tener en cuenta para monitorear un trigo. Algo que todo el mundo hace es realizarlo siempre con paño vertical. No es lo más correcto. Los cultivos en plano, no en línea, como siempre se planteaba como una soja o otras legumbres, lo mejor para monitorear este tipo de plagas es con red de arrastre. Y es una metodología que el agrónomo a campo no la tiene tan incorporada. Para saber cuantificar ciertas especies plagas que tenemos para un cultivo como trigo, que no es un cultivo sembrado en línea, como decimos soja, usar la red de arrastre. Y esto está homologado. Por ejemplo, van a encontrar muchas publicaciones en INTA por distintos extensionistas y entomólogos
que siempre se plantea una red cuyo diámetro sea aproximadamente de 38 centímetros de diámetro, por ahí tiene que estar, 70 centímetros tiene que ser el mango aproximadamente. Eso es como igual que el paño vertical de 1 metro, medio metro, para que sea estándar, para que todos midamos igual. Sobre eso la metodología es, con estos tamaños, tratar de recorrer 1,20 metros, 1,30 metros en zigzag mientras voy avanzando, y aproximadamente entre 7 y 8 redadas es lo que representaría 1 metro cuadrado. Sobre eso puedo decir, bueno, si hay chinches, ¿qué población de chinches me cayeron? Por ejemplo, en este caso estamos contando 1, 2, 3, 4, 5 chinches. Entonces podemos decir que en esta muestra encontramos 5 chinches por metro cuadrado. Como dije, no hay umbrales al respecto, pero esto nos sirve para cuantificar, para saber si hay mucho, hay poco, y en el caso de un eventual control por una decisión agronómica, también evaluar su eficiencia, poder decir después, bueno, si tenía 5 por metro cuadrado y hice un control o no. Obviamente, sobre esto tenemos que revisar lo que nos cae en la red, si tienen enemigos naturales, si están parasitadas. Recuerden que estas chinches son las chinches invernantes, las que ahora van a oviponer, van a ser la primera generación para lo que empieza esta campaña, y por general son chinches un poco más débiles, que han gastado sus reservas energéticas. Otra de las plagas que también puede preocupar en el cultivo de trigo justamente ahora es Pseudaletia, oruga militar temprana, también conocida, o más adelante, también en esta etapa, depende de la región que estemos, puede aparecer oruga desgranadora. También esas dos se tienen que monitorear con red de arrastre para tratar de cuantificar por metro cuadrado la población que estoy teniendo. Hay que tener bastante cuidado porque son plagas que por lo general en una etapa temprana, sin monitoreo, el daño que pueden causar es muy severo. Y en este año donde las lluvias son escasas, más atento hay que estar porque al cultivo le cuesta mucho más recuperarse de cualquier daño. Otra plaga importante que se está dando esta campaña con bastante severidad, por lo menos en la región que estamos acá en el norte de Córdoba, en este caso, en este círculo de riego no sería justamente el ejemplo, pero es el caso de arañuelas, que en años con mucha sequía ambiental, no solamente falta de precipitación o falta de humedad en el lote, porque el equipo de riego tranquilamente puede tener, que hace que estas plagas progresen. Recuerden que esta plaga no es lo mismo que la plaga en soja, arañuela en trigo. Hay dos, Pantaleum major y Petroleum latens, totalmente distintas, Tetranychus. Su característica es que no hacen tela, y por lo general hay que tener mucho cuidado a la hora de monitorear, porque cuando uno se acerca tienden a saltar y caer al suelo. Lo mejor es tratar de ver el daño se ve como un jaspeadito, raspado en la hoja. Entonces la decisión de control tiene que ser casi como para una enfermedad. Tengo que pensar muy bien en la fisiología del cultivo, conocer sus componentes de rendimiento y esto que me está afectando. Sabemos que arañuela afecta principalmente el área foliar, la parte fotosintética. Yo lo que más debo proteger siempre es hoja bandera y acorde a la expectativa de rendimiento el resto de las hojas, y en base a eso toma la decisión agronómica de si es necesario o no un control. En este caso, como vemos, el trigo para nada necesitaría un control, pero en el norte de Córdoba estamos viendo que hay casos de arañuelas severos que lo han requerido. Es una plaga que sabemos que por ambiente es complicada. Les decía que estas especies no son de la soja, porque he visto varios informes que han puesto Tetranychus urticae en trigo, y la presencia de esta plaga en trigo no está. Tetranychus no es, por lo menos yo nunca lo he visto. Nunca se sabe, la biología te puede sorprender, pero no se encuentra. Además, no hace tela, como dijimos. La gran característica de Tetranychus es hacer tela y esta no lo hace. Bueno, este es un cultivo de garbanzo, algo no muy común para todo lo que es la República Argentina, bastante para el norte de Córdoba y sí en ciertas áreas de Tucumán y Salta. Que este lote, por ahí estos cultivos, mejor dicho, le decimos que es nuestra trampa de luz verde para soja. ¿Qué tiene este cultivo para tener en cuenta lo que puede pasar esta campaña en soja? Que es bastante atacado a partir de esta etapa por oruga bolillera, como varias legumbres de invierno, como también lo es lenteja, por ejemplo, o arveja, cualquiera de esos dos cultivos. Y nos sirven para ver cómo puede venir la campaña y qué podemos tener. Obviamente este cultivo se monitorea con paño vertical y se ve la presencia de esta plaga. También es un cultivo que nos sirve para tratar de ver cómo viene la dinámica de plagas,
al ser un cultivo invernal. Sabemos que chinche se refugia en malezas y también en cultivos durante el invierno. En esta principalmente solemos encontrar Piezodorus guildini, pero también encontramos de los cuernos y Edesa y verde. Verde no tanto, pero sí se encuentran estas otras especies. ¿Y por qué es importante? Porque si sabemos que este cultivo, que es refugio de chinches y generalmente en la rotación después de esto un cultivo como maíz, sabemos los problemas que estamos teniendo en implantación de maíz con chinche en etapas tempranas, lo cual muchas veces estamos abandonando el manejo de chinche en los barbechos, pensando qué vamos a hacer, cómo lo vamos a planificar, todo abandonado a la protección del cura semilla, lo cual en ocasiones suele ser insuficiente. Entonces tengo que saber qué población tengo, cuantificarlo. No es justificativo hacer un control en chinche en este cultivo pensando que voy a bajar población para el maíz. Tengo que monitorear después de la trilla de los cultivos de invierno a ver qué población me queda previo a la siembra de maíz y ahí tomar una decisión. ¿Qué otras precauciones tenemos que tener para esta campaña? Como para todas, es en esta etapa justamente la programación de la siembra, la implantación. Sabemos la problemática que suele haber por regiones, algunas más, otras menos, el complejo de orugas cortadoras en suelo, en maíz, las trampas de luz en términos generales de algunas estaciones y otras privadas nos dan que hay mucha presencia, que no hubo, mejor dicho, mucha presencia en otoño, lo cual es no esperar altísima infestación, dependiendo, como dije, de cada situación en cada zona. Por ejemplo, en regiones de General Pico, La Pampa, sí hubo capturas un poco más elevadas que en otras partes del país. Igualmente, más allá de eso, la captura da una idea, no hay que dejar de monitorear y revisar cada lote, porque cada lote es una situación particular y después podemos tener sorpresa. Para cuantificar la cantidad de cortadoras que podemos tener en un lote, la metodología que más nos gusta o que nos parece que más se acerca a los valores, porque no es fácil monitorear esta plaga en valores que están cercanos a lo que se denomina umbral, ya que son valores muy chicos. Para dar una idea, si yo veo el potencial que puede cortar una oruga cortadora en planta de maíz, por ejemplo en este lote que va a ser destinado a maíz, me daría que entre 500 y 600 orugas por hectárea estaríamos en umbral. Entonces es muy difícil decir que encontrar una cada varias tiradas de metros cuadrados, cada 4 tiradas de metro cuadrado me sería umbral. Entonces lo que más nos gusta es tratar de ver la frecuencia de aparición y usamos el aro que se utiliza para pérdida de cosecha, que es de 1/4 de metro cuadrado. Colocamos el aro en distintas partes del lote y lo raspamos, movemos el rastrojo para tratar de observar la presencia de oruga cortadora. En esta situación, bueno, este lote que ya lo recorrimos, sabemos que no hay, estamos mostrando cuál sería la metodología para dar una idea de a qué nos podemos enfrentar. En esta situación, nosotros lo que preferimos es un punto, cada punto donde me paro hago 4 tiradas de aro alrededor mío, lo cual digo, bueno, en este punto donde yo me detuve es mi metro cuadrado y puedo decir la presencia que hay en ese punto. Y así recorrer el lote por varias partes, tratando de hacer puntos donde pueda encontrar la presencia y dar una idea de cantidad. En estas etapas para la siembra de maíz también es muy importante porque se ha observado con mayor frecuencia otras campañas en lo que es gusano blanco. Vemos el típico orificio que hace en el suelo, lo cual uno puede con esta forma contabilizar la cantidad de orificios, y lo que no se puede prescindir acá, que muchos técnicos se quejan, es de agarrar la pala grande. En este caso esta pala de jardín sirve de muy poco, hay que usar una pala de corazón en la cual uno tiene que hacer un pozo de unos 30 centímetros de profundidad para poder ver la presencia de la plaga. Recordemos que esta plaga, el gusano pasa todo el invierno y tiene múltiples enemigos. Tifias es un género de avispas que suelen diezmar la población de gusano blanco en varias situaciones. Entonces lo que yo vi en otoño no significa que lo pueda tener en primavera. Por eso es muy importante a la hora de recorrer el lote, ir con la pala y ver no solamente los orificios que dan una idea fácil, pero también su presencia en todos esos orificios, para ver si está o no está él y cuantificarlo. Recordemos que los curasemillas para gusano blanco tienen una parcial protección, todos los curasemillas, ante poblaciones medianamente bajas, si podemos decir de 1, 2 por metro cuadrado. El curasemilla que viene ya el híbrido, que trae en forma precomercial, podría cubrir, pero ya poblaciones de 5 gusanos blancos por metro cuadrado y más todavía en situaciones particulares para maíz,
puede realmente diezmar la población de plantas que yo deseo tener. Bueno, terminando una jornada de monitoreo, recorriendo este establecimiento todo el día, tratando de obtener información para planificar su manejo sanitario de los cultivos implantadores de invierno y de lo que haremos en la próxima campaña. Recordemos que esta campaña, con su característica que es de muy baja precipitación comparada con otras en distintas regiones del país, algunas han llovido más, otros menos, pero la media es con menor pluviometría, es de esperar ciertas plagas que suelen complicarse. Por ejemplo, en soja, oruga bolillera, en implantación hay que tener muchísimo cuidado, porque no es lo mismo esa plaga, el daño que causa en años con buenas precipitaciones, donde el cultivo crece normalmente, a un año donde puede estar retraído por baja humedad edáfica. En eso hay que tener muchísimo cuidado, los umbrales pueden variar en ese sentido. Por ejemplo, nosotros sabemos que 3 orugas de bolillera por metro lineal en un año lluvioso, muy bien, con buen crecimiento, hemos aguantado sin aplicación y no hemos tenido daño, a pesar de encontrar algunos brotes cortados. Después el daño en el lote fue insignificante, y años con sequía donde le ha costado crecer, una oruga por metro lineal nos ha dejado realmente la mayoría de las plantas cortadas sin esa diferenciación de su tallo principal y con la merma de nudos y obviamente vainas y granos. Entonces, viendo eso, sabiendo esta campaña, tenemos que estar bastante atentos a la presencia de ella. Ya hemos visto a algunos adultos aquí en el norte de Córdoba que han emergido para tener cuidado. Y después plagas que se pueden dar también en implantación y con cierta severidad, hay que ver cómo viene, son el tema de trips y aranuela. Si bien trips es una plaga que el mayor daño lo hace por allá a partir de R3, donde el cultivo empieza a definir su rendimiento en el número de granos principalmente, ojo con etapas anteriores donde lo puede retrasar porque obviamente afecta la fotosíntesis. Y aranuela también, años de sequía, sabemos que aranuela es explosiva, sobre todo de sequía ambiental, no es únicamente falta de lluvia. Por ejemplo, en este lote que recorrimos que tiene círculo de riego, se puede expresar aranuela tranquilamente al haber ausencia de esa sequía, de esa ausencia de humedad ambiental, lo cual son plagas que tenemos que tener bastante cuidado para esta campaña en soja. Y en tanto a maíz, bueno, hablamos de lo que podría ser oruga cortadora, como venga, gusano blanco, pero lo principal también es chinche en implantación, que cuando tiene algún problema de crecimiento del cultivo, ya sea por bajas temperaturas o por estrés hídrico, es donde más se nota el daño de chinche en el cultivo de maíz. Sumado, algo que no es justamente lo que más me dedico, pero hoy el monitoreo nos obliga a ver en modo integral, vemos que todos los lotes tienen una batería de herbicidas muy grande y el famoso carry-over cambia lo que es en sequía que en año normal, y eso también puede agravar todo daño que se suma de chinche. Hola, mi nombre es Alejo Alonso, soy parte del equipo de desarrollo técnico de mercado de la empresa Speedagro. Hoy vengo a presentarles 3 productos de nuestra línea de coadyuvantes. Los mismos son el Speed Wet Sion Active Gel, el Speed Wet Sion Silicone Gel y el Speed Wet Clean. Quería agradecer a la organización del CEPA por invitarnos y hacernos parte de esta jornada virtual. Para la aplicación de herbicidas, recomendamos el uso del Speed Wet Sion Active Gel. Al ser un formulado compuesto, trabaja en varias partes del proceso de aplicación, ya que es antiespumante, acidificante, secuestrante, trabajando en la calidad del agua, como así también antievaporante y penetrante y activador de herbicidas. Debido a que es un coadyuvante de formulación compuesta, trabaja en varios procesos de la aplicación. Trabaja como coadyuvante antiespumante, estabilizante de caldo, acidificante secuestrante, trabaja en lo que es calidad de agua, como así también en la uniformidad de aspersión. Para lo que es la aplicación de insecticidas y fungicidas, nuestra recomendación es aplicarlos en conjunto con el Sion Silicone Gel, y sus dosis son de 25 a 50 centímetros cúbicos por hectárea en este caso. Ya no es volumen en volumen, sino por hectárea. Debido a que con 25 centímetros cúbicos trabajamos bien con lo que es la aplicación de insecticidas y fungicidas, y para las aplicaciones con viento como antideriva, su dosis máxima es la recomendada, 50 centímetros cúbicos por hectárea. Además, debido a su propiedad humectante, la utilización del Sion Silicone Gel con insecticida y fungicida mejora la penetración de los productos en la cutícula de la hoja. Debido a la problemática de malezas y a las mezclas de herbicidas que hoy estamos realizando y la utilización de muchos de ellos, vemos que quedan adheridos
restos de herbicidas en los tanques de las pulverizadoras, y muchas veces cuando vamos a realizar una aplicación en un cultivo posterior se genera fitotoxicidad. Para todo lo que es limpieza de tanques y como desincrustante de productos, tanto del fondo del tanque como de la cañería, lo que recomendamos es la utilización del Speed Wet Clean, el cual a su dosis de 300 centímetros cúbicos cada 200 litros de agua genera una desincrustación de estos productos, los cuales podrían generar fitotoxicidad en el cultivo posterior, para poder limpiar bien la máquina y librarla de remanentes que puedan generarnos un problema en los cultivos que estamos aplicando. Para una correcta utilización del Speed Wet Clean para la limpieza de máquina, como así también en un orden de carga orientativo de las diferentes formulaciones de los productos, les recomiendo ingresar a nuestra página de internet www.spidagro.com.ar en la sección Wikiagro, donde pueden descargar nuestro manual de cargas. 16 de octubre y nos vamos al corredor de manejo de enfermedades. Simplemente para contarles primero que en el trigo vamos a tener dos grandes problemas de enfermedades foliares que seguramente ustedes ya han tenido que resolver. Por un lado se encuentran las manchas y por el otro lado las rollas, que los ingenieros que les van a mostrar a continuación las distintas estrategias de manejo también van a mostrar en detalle, por ejemplo, la roya amarilla. Con respecto a manchas, tener en cuenta que la principal fue la mancha amarilla durante todo el mes de septiembre, que fue aumentando y uno dice, bueno, pero a pesar de la falta de lluvia, sí, a pesar de la falta de lluvia en muchos casos, porque el patógeno es necrótrofo, entonces una vez que coloniza, realmente puede empezar a esporular dentro de las manchas. Pero ahora préstenle atención, porque a partir de los primeros días de octubre y con el aumento de las temperaturas, también va a progresar otra enfermedad foliar que es la septoriosis. Septoriosis de la hoja, el hongo se llama Cimoseptoria tritici. Y también puede haber septoriosis de la gluma más adelante. Entonces, estén muy atentos a lesiones irregulares que tienen en el interior puntuaciones negras que son pignidios. Eso es diferente a la mancha amarilla. Vamos a ver las estrategias y por supuesto en el paraguas de los fungicidas que van a estar mostrando también va a estar controlado el tema de la septoriosis. Mi nombre es Nicolás Vuelta, soy delegado técnico de mercado de la empresa BASF y en este caso con el Centro de Sanidad de Margarita Sillón y Asociados, lo que podemos ver aquí en la parcela es un tratamiento de alegro especialmente indicado para este caso roya amarilla, como así pudiera hacerlo en el caso de haber roya anaranjada o mancha amarilla como principales enfermedades que controla el producto. Básicamente las virtudes de alegro consisten en 2 o 3 puntos, como son la alta concentración de triazol, en este caso compuesto por epoxiconazol. Un dato importante de esta molécula es que hasta el momento no hemos visto un incremento marcado en lo que es resistencia, ¿sí? Con lo cual todavía la eficacia del producto para estas enfermedades está siendo muy buena. Otro punto importante es un producto de banda verde, con lo cual también viene asociado a un perfil ambiental muy amigable. Bueno, como decía, este producto es una composición de estrobilurina más triazol, el epoxiconazol es el triazol y la estrobilurina es el cresoximmetil, con lo cual estamos viendo que también tiene muy buena eficacia. Tenemos alguna otra alternativa para situaciones donde los potenciales de rendimiento sean superior a 4.000 kilos y para trigos de muy baja sanidad. Ahí lo que recomendamos es Orquesta Ultra, en ese caso a dosis de 1 litro 200, y Orquesta Ultra, para recordarles, es una triple mezcla de triazol, estrobilurina y carboxamida, ¿sí? Es nuestro producto estrella, nuestro producto premium para lo que es el cultivo de fina. Yo soy Juan Pablo Cristófalo, estoy en la parte de desarrollo técnico de la firma Adamá, como responsable de lo que es Santa Fe y lo que es provincia de Entre Ríos. En esta ocasión queremos mostrarles nuestros tratamientos de fungicida realizados por el equipo de Margarita Sillón, donde en esta franja en particular donde hoy estamos parados ya tiene una aplicación hace más de 25 días de un fungicida nuestro que la marca comercial se llama Custodia T. Es una mezcla de estrobilurina con triazole, ese es azocistrobin con tetraconazole,
Es un producto, es un fungicida muy balanceado en el control de enfermedades tanto necrotróficas como biotróficas, dado que en el momento de la intervención se encontraban presentes roya amarilla, roya anaranjada y manchas, y hoy lo que podemos observar es que fueron muy bien controladas por Custodia T. El cultivo lógicamente se encuentra estresado, como en todos los sectores de aquí, dado la falta de precipitación que hubo durante estos últimos tiempos, pero bueno, es una situación de campo real, la cual la estamos padeciendo todos a nivel zonal. Lo interesante es ver cómo el producto trabajó aún así en condiciones límites climáticamente. Entonces, como les dije, Custodia T, aparte de azocistrobin, tiene tetraconazole y como triazol es muy balanceado en lo que es lipo e hidrosolubilidad, lo que le permite un rápido ingreso y una rápida traslocación dentro del cultivo tratado, dentro del tejido vegetal tratado, para una mejor control de las enfermedades. También a su vez tiene registro para lo que es soja y capaz que tenga en un futuro para lo que es maíz también. A su vez, dentro de estas parcelas, hace no más de una semana, fue aplicado como segunda intervención, dado que el Custodia T fue aplicado ya más de 25 días, nuestro fungicida premium que se denomina Acadia Bio. Acadia Bio, que es una mezcla de estrobilurina con triazol, azocistrobin con tebuconazole, pero a su vez dentro del fungicida lo interesante a destacar es que tiene incorporado Active Bio, y Active Bio es una molécula patente ADAMA a nivel mundial que hoy la tenemos incorporada dentro de un fungicida como es Acadia Bio, que lo que le da al cultivo es un efecto bioestimulante. Entonces lo que hace es bajar levantar las defensas del cultivo para que esté mejor predispuesto ante situaciones estresantes. Bueno, la dosis de Acadia Bio es de 700 para lo que es trigo, y lo que es Custodia T, el rango dosis es de 600 a 800. A su vez, y me voy para ya terminando, lo que es Acadia Bio está registrado para todos los cultivos, para trigo, para soja, para maíz, girasol también, y bueno, todos los demás cultivos. Muy buen control también de lo que es roya, particularmente en trigo, roya tanto amarilla como roya anaranjada, y a su vez también enfermedades correspondientes a necrotrófica, como puede ser las manchas, tanto mancha propiamente dicho como septoria. Y bueno, a destacar, como había dicho anteriormente, el efecto bioestimulante que le da Acadia Bio predispone mejor al cultivo a poder tolerar estreses ambientales. Desde ya muy agradecido por poder formar parte como empresa del CEPA, y bueno, nos estaremos viendo en próximas. Muchas gracias. Estamos en una parcela de trigo que fue tratada con los nuevos fungicidas que incorporamos en el 2019 al portafolio de fungicidas que tiene la compañía para el tratamiento de enfermedades en trigo y en cebada. Hoy tenemos un portafolio más amplio a nuestro conocido Amistar Extra, que es una mezcla de azocistrobina con ciproconazol, que lo seguimos viendo muy bien en el control de rollas y manchas. Incorporamos dos productos nuevos, por un lado el Atus-Ace, que está compuesto por una carboxamida solatenol y un triazol, que es el propiconazol. Solatenol es específico para el control de rollas, lo vemos muy bien en trigo y muy contundente en el control de tanto roya anaranjada como amarilla y roya del tallo, y propiconazol nos amplía el espectro a lo que es manchas. Es un producto que está muy bien posicionado en lo que es la relación costo-beneficio, y por supuesto que al ser una tecnología superior a Amistar, vemos controles con más persistencia en días y una mayor respuesta en rendimiento. Y después, para la opción, digamos, la gama más completa, está Miravis Triple Pack, que tiene esta misma carboxamida, solatenol, para el control de rollas, propiconazol y además una segunda carboxamida. Ustedes van a ver que es el único fungicida en el mercado que tiene dos carboxamidas en su composición. Y bueno, y a pedirnos agrega el control en mancha, es decir que es el producto más completo para el cultivo de trigo, nos controla muy bien rollas, manchas, y también para el cultivo de cebada. Buenos días, mi nombre es Nicolás Bosco, soy coordinador de servicio técnico para FMC en Santa Fe, Chaco y Santiago. Estamos acá en San Jerónimo Norte en un lote de trigo del grupo de Margarita Sillón y Asociados. Bueno, lo que trajimos acá para presentar es una nueva tecnología que está lanzando al mercado FMC, que es la tecnología Fluindapyr, que es una molécula con la que FMC ya venía trabajando y la que adquirió ahora hace poquito.
y va a estar presente en varios cultivos. Hoy la estamos mostrando en trigo, en un manejo de primero con Rubric Max, que es un triazol más estrobilurina, Azoxy más epóxiconazole, pensando en controlar, en frenar la mancha amarilla que se da más tempranamente en el cultivo generalmente, y guardándonos la tecnología Fluindapyr para el periodo de espigazón, hoja bandera, que es donde más tenemos que proteger el rendimiento y más tenemos que proteger esas hojas superiores que van a aportar al rendimiento. En este caso, el producto que se utilizó todavía no tiene nombre comercial, pero es una premezcla con Fluindapyr y proteoconazole, o sea, una carboxamida con un triazol, donde vemos un excelente comportamiento a rollas y también aporta muy bien en lo que es el control de mancha amarilla. Esta tecnología va a estar disponible también para otros cultivos, se está trabajando con esa misma mezcla en cebada y con otra mezcla, Fluindapyr más difenoconazole, que ya tiene nombre comercial, que se llama Onsuba, y que va a estar disponible esta campaña para hacer lotes demostrativos en campos de productores, y ese producto se llama Onsuba. Así que bueno, como lanzamiento más cercano lo tenemos a Onsuba para ver a campo la tecnología Fluindapyr, y en trigo vamos a tener que esperar un año más por el tema de registro en el SENASA, pero bueno, hoy queríamos mostrarlo acá en San Jerónimo Norte. Yo soy Juan Klappenbach, ingeniero agrónomo. Me estoy haciendo cargo de la gerencia de desarrollo de Biotrop, y lo que hoy queremos mostrarles es un fungicida biológico. Biotrop es una empresa brasilera que está en Argentina hace un año o 2 años, y queremos mostrarles un fungicida biológico BTP-010 que fue aplicado en trigo. Es una combinación de 3 bacillus. Los bacillus son unas bacterias que tienen una característica muy buscada, que es el formar estructuras de resistencia que les permiten llegar muy bien al momento de tomar contacto con la planta y empezar a trabajar. Entonces, estos bacillus tienen como una doble acción, se potencian además entre ellos, son 3 especies. Lo que producen son 2 cosas, fundamentalmente fomentan, desarrollan mejor el cultivo, PGPR, lo que llamamos PGPR habitualmente, producen sustancias que ayudan a la planta a crecer mejor, y por otra parte también tiene una acción fungicida. Acá lo que podemos ver es, tenemos de la varilla para allá, tenemos un cultivo sin ninguna aplicación, un testigo, y la primera parcela que tenemos es con 500 mililitros de BTP-010. Y lo que podemos apreciar es un mayor volumen de planta, mayor área foliar, y tenemos menos presencia de mancha y a menor altura. Entonces, que es la enfermedad que más está afectando ahora. Seguimos recorriendo esta 8ª edición del CEPA, y a continuación, si bien esta es la última disertación, nos vamos a ir al comienzo de todo, como es la semilla, que es donde realmente nace la salud de un cultivo. ¿Es así, José? Es así. ¿Quién mejor para este 2021 para explicarnos qué es lo que pasa con la semilla que la ingeniera agrónoma fitopatóloga y nuestra directora Margarita Sillón? Acá estamos en una mesa que tiene muchísimos tipos de semillas. Tenemos plantines, tenemos plantas sanas, tenemos plantas enfermas, y eso es porque hoy vamos a hablar de la importancia de la sanidad de la semilla. La semilla es una fuente, o puede ser una fuente, de inóculo primario en una enfermedad. ¿Qué es esto? El inóculo primario, recuerden todos que es aquella porción de patógeno que puede dar inicio a una enfermedad. Y esto puede pasar en patógenos monocíclicos, que son aquellos que tienen un solo ciclo de vida, o también en patógenos policíclicos, que tienen varios ciclos de vida. Pero de todas maneras es importante con cuánto inóculo arranca esa enfermedad y se puede transformar en epidemia. Tenemos hoy en la recorrida que hemos hecho por el CEPA trigos con manchas, con distintos tipos de manchas que hemos podido ver. Muchas de esas manchas están transportadas en semillas de trigo infectadas.
Incluso es más, hay trabajos que ya tienen 10 años prácticamente del hongo bipolaris que genera la mancha borrosa del trigo y la cebada, que se ha detectado sobre semillas de soja. Tenemos también semillas de girasol, semillas de maíz, pero estas básicamente llegan al productor de alguna manera ya con un buen tratamiento de semilla. Hoy me voy a basar especialmente, y por la época del año en la que se desarrolla este cepa, en la semilla de soja. Estamos a mitad de octubre y ustedes van a estar muy cerca de sembrar la soja. Entonces tenemos que tener en cuenta que la semilla de soja puede tener varios patógenos. Algunos se llaman patógenos de campo, es decir, se van generando en el campo y llegan a la semilla, y muchos de ellos, 2 por lo menos muy importantes tienen que conocer, que pueden generar podredumbres de preemergencia. Estos son los géneros Fusarium y el género Phomopsis. Van a ver la diferencia si ustedes mandan a incubar esa semilla y hacer lo que se denomina blotter test. Fusarium generalmente da un micelio algodonoso en distintos tonos del blanco al rosado, y en cambio Phomopsis, ese micelio es mucho más compacto y va a tener puntuaciones negras dentro de ese micelio, que corresponden a los pignidios, que son las estructuras asexuales del hongo. Estos 2 patógenos hay que prestarles cuidado porque les van a reducir totalmente el poder germinativo. Luego vamos a tener otros patógenos que tal vez no generan una podredumbre o un tizón o una podredumbre de posemergencia, pero sí acompañan en el inóculo a lo que son las enfermedades de fin de ciclo. Dentro de esos patógenos, dentro de los que generan las enfermedades de fin de ciclo, hay algunos que son del género Cercospora. Está el mildiu de la soja, que es un patógeno biótrofo, por ejemplo, y puede ser transmitido por semilla. Me interesa que ahora escuchen al ingeniero Miguel Lavilla, que está trabajando en Cercospora en semillas de soja, y él nos va a dar un panorama y su opinión sobre lo que este patógeno requiere como prestarle atención de parte de los técnicos y de los productores. La mancha púrpura de la semilla es una enfermedad endémica en Argentina. Es más importante en el norte del país que en el sur. Es causada por un hongo que se denomina Cercospora kikuchi. Este hongo presenta una amplia variabilidad genética y hoy es responsable de reducir el vigor de la semilla, no afectando así al poder germinativo. Cercospora kikuchi también es el agente causal de otra enfermedad denominada tizón foliar por cercospora, que también es endémica en Argentina y es más importante en el norte que en el sur del país. La mancha púrpura de la semilla se cuantifica midiendo la incidencia de semillas con presencia de síntomas. Sin embargo, no quiere decir que las semillas que no presenten síntomas también contengan el hongo activo. Es decir, podemos tener semillas asintomáticas visualmente que si uno las somete a una prueba de método agarizado se observan los signos. Y al revés, podemos tener semillas que presentan gran cantidad de síntomas. Sin embargo, las mismas tienen el hongo no activo o muerto. Es un patógeno difícil de controlar con los fungicidas que están actuales y se distribuye ampliamente en la Argentina. Desde acá de la UNOVA les deseamos muy buena jornada. Retomando el tema de sanidad de semilla, hablamos de lo que eran patógenos de campo recién. Ahora vamos a hablar del otro grupo de patógenos que pueden afectar la soja, que son los patógenos del almacenamiento. Acá adelante tenemos varias cajas de Petri con semillas de soja de distintos tipos de semilla acondicionada. Y ustedes verán que hacia la derecha las últimas 2 placas que tienen semilla son de una semilla peor acondicionada, que tiene más desarrollo de patógenos generados no en el campo, sino en el acondicionamiento. La mayoría de estos patógenos lo que van a hacer, lamentablemente, es en muchos casos podrir la semilla y por lo tanto vamos a mermar totalmente el poder germinativo y la energía germinativa de esa semilla. Van a desarrollar podredumbres importantes, patógenos como la bacteria Bacillus, que visto en una cámara de germinación o de incubación de semillas se ve como un cerebro, muchas veces se llama cerebroide, ¿no? La bacteria cerebroide.
Y luego va a haber 3 hongos característicos que son Aspergillus, el género Aspergillus, Niger o Flavus, uno es verde, el otro es negro. Después está el hongo Rhizopus y el hongo Penicillium. Aspergillus, ustedes van a ver cabezuelas de color verde o negro que corresponden a los conidióforos y a los conidios del hongo. En el caso de Penicillium se ve como un fieltro de color celeste o tonos de verdoso sobre también las semillas de soja, y Rhizopus muchas veces abarca varias semillas a la vez. Estos patógenos hay que prestarle especial atención en el almacenamiento. Todo esto es para decirles, y para terminar con esta capacitación, que es muy importante la sanidad de la semilla de soja. En este momento, como técnicos, conocer la sanidad de la semilla que van a sembrar. Más allá de conocer esa sanidad, es decir, la carga total de patógenos, no solamente el peso de mil o el poder germinativo. Y luego el tratamiento de semilla. El tratamiento de semilla que sea uniforme, que logre una germinación pareja y que nos permita que la planta pase rápidamente el estado de plántula, como alguna de las plantas que ustedes vieron recién en macetas de soja, donde ya están desarrollando ciertos tizones y terminan, por supuesto, muriéndose. Entonces, el tratamiento de semilla, apúntenlo a productos de buena calidad, traten de hacerlo lo más profesionalmente posible, y hoy por hoy la mayoría de los patógenos cada vez son más complejos, hay una gran diversidad de patógenos, entonces aquellos curas semillas o productos fúngicos de tratamiento de semillas que utilizan más de un principio activo, 2, y son más complejos, son los que van a dar los mejores resultados. La última recomendación: vean la calidad de su semilla, analicen cuál es y busquen un buen tratamiento antes de sembrar la semilla de soja. Estamos en contacto con el director técnico de CASAFE, ingeniero agrónomo Federico de Lorza. Federico, gracias por recibirnos. Queríamos consultarte porque el 2020 es un año que ha sido catalogado por la FAO, que es la Organización para las Naciones Unidas de la Alimentación, respecto de la importancia de la protección de los cultivos. Ustedes, desde CASAFE, que es la Cámara de Sanidad y Fertilizantes, ¿qué mirada tienen respecto de la importancia puntual de este tema para la Argentina y el campo? Bien, es un tema, la verdad, que súper importante que sea el año de la producción de los cultivos. Creemos que es clave. Vos sabés que nosotros trabajamos desde el año 65 en lo que es la promoción del uso responsable de los fitosanitarios, no del uso de fitosanitarios, sino del uso responsable, y eso viene aparejado con un sistema de trabajo más bien sustentable. Los cultivos, la verdad que hoy tienen un potencial de rendimiento enorme, pero para poder llegar a alcanzar ese potencial requieren de ciertos cuidados. Si bien el potencial no se expresa siempre, básicamente causado por las plagas, las cuales pueden llegar a causar hasta un 40% de pérdida en el rendimiento. Uno cuando utiliza fitosanitarios o agroquímicos, tiene que hacerlo de manera responsable y adecuada. Y lo primero que uno tiene que trabajar es haciendo un manejo integrado de plagas, haciendo un monitoreo, chequeando realmente si tenemos presencia de las plagas o no tenemos presencia de las plagas. Cuando hablo de plagas, hablo del concepto general de plaga, que son los insectos, las malezas y las enfermedades. Si están las plagas presentes, bueno, ¿cuáles son las metodologías que yo puedo utilizar previo a tener que recurrir a los agroquímicos? Si a través de la rotación de los cultivos o el distanciamiento entre hileras, bueno, cualquier otra acción. También uno tiene que estar monitoreando si tenemos controladores biológicos, esos bichitos que nos ayudan, que son amigos del productor, que se comen a aquellas plagas que tienen, o aquellos insectos que tienen los cultivos y los afectan. Y si vemos que no hay ninguna opción, una alternativa anterior a eso, por ejemplo el uso de otro tipo de productos, como por ejemplo los biológicos, bueno, tenemos que recurrir al uso de fitosanitarios. En este punto específico quiero aclarar algo, que los productos fitosanitarios incluyen los agroquímicos, los biológicos y los de síntesis natural. Ahora, que sean biológicos, químicos, de síntesis natural,
no significa que no sean tóxicos. Todos los productos tienen su toxicidad. De hecho, todos se registran en SENASA y llevan muchos años de estudios, son más de 120 estudios que se presentan durante casi 12 años para poder aprobar un producto fitosanitario, sea de origen químico, biológico, natural, y tiene que pasar todos esos procesos. Y todos tienen una toxicidad, todos los productos tienen una banda, un color de banda que indica cuál es el nivel de toxicidad. Los productos biológicos son todos productos banda verde, pero no así quiere decir que son inocuos, que no son tóxicos. Por ende, hay que usarlos de manera responsable también, igual que los agroquímicos. A nivel nacional, ¿tienen medido el impacto de las mismas y cuáles serían las plagas que tienen mayor incidencia para impedir que justamente el potencial de los cultivos de los que vos hablabas pueda expresarse al 100%? Sí, o sea, la cantidad de cultivos que se hacen en Argentina es muy grande, gracias a Dios. Tenemos un país que tiene muchísimas zonas, lo que llaman zonas agroecológicas, donde son zonas que tienen distintas características. En muchos casos tenemos en la zona de Cuyo la producción de vid, de olivos, que no se da tanto como, que es el mejor lugar donde se da y no en otros sectores, o la producción de soja, maíz, trigo, que se hace más en la región pampeana, o la producción de frutas, hortalizas, que se da en los cordones hortícolas de las grandes ciudades. En eso, cada uno tiene sus plagas, tiene identificadas cuáles son las mayores plagas para uno u otro, y en definitiva, todas tienen su incidencia. Como yo te dije, en promedio, entre todos los cultivos se ronda el 40%, pero tenemos algunas plagas que tienen una afectación del 20%, no mucho más, pero otras plagas que pueden tener una afectación hasta el 80%. Claro. O sea, de deprimir 80% un cultivo. Por ejemplo, en el sudeste, en lo que es el cultivo de papa, ciertas enfermedades como una que se llama fitóstora, que es una enfermedad específica, puede eliminar casi el 90% de las plantas a ese nivel. Entonces, uno tiene que hacer un cuidado de esos cultivos. Hay que cuidar justamente los cultivos de las adversidades que los atacan, siempre tratando de ser sustentable, no haciendo aplicaciones por aplicación o por calendario. Bueno, hoy me toca aplicar, entonces debo aplicar. No, hay que hacerlo de manera adecuada y de manera responsable. Me parece que últimamente se ha avanzado mucho en cuanto a la concientización de la difusión de las buenas prácticas agrícolas, Federico, como la única herramienta para que este uso responsable sea realmente algo efectivo. ¿Cuáles serían para CASAFE el resumen de algunas de las buenas prácticas más importantes que ya se están utilizando o que se tendrían que universalizar en el sistema productivo de la Argentina? Bueno, la verdad que hoy, si hablamos de acá de 5 años para atrás, ha mejorado una barbaridad lo que es la implementación de las buenas prácticas. Y cuestiones que son por ahí sin ningún nivel de inversión elevado. Por ejemplo, la lectura de las etiquetas y respetar lo que dicen las etiquetas de los productos fitosanitarios, ya eso es una buena práctica. O sea, si vos haces todo lo que dice la etiqueta, no generas un inconveniente ni para la salud de las personas ni para el ambiente. Bien. Utilizar los equipos de protección personal. Hoy nosotros trabajamos muchísimo con aplicadores. Nosotros hacemos más o menos alrededor de 40.000, 50.000, llegamos a entre 40 y 50.000 personas todos los años, lo cual es un número muy alto. Y de eso, casi el 50% son aplicadores, lo cual es un número muy elevado. Y cuando a veces vienen los aplicadores ya, y personas que vuelven a hacerlo porque por obligatoriedad de las provincias tienen que hacer un registro del carnet de aplicador, entonces tienen que volver a hacerlo, y vos hablas con esas personas y ya como que te saben el discurso un poco de memoria, y mucho de eso después nosotros vamos hacia el campo y hacemos una prueba, hacemos un examen práctico, y le decís, bueno, ¿y dónde está el equipo de protección personal? Y lo tienen puesto, o no, lo tengo acá, lo llevo siempre, y el estado del equipo, la verdad que ha mejorado muchísimo. Antes usaba un equipo que ellos usaban, no los protegía más, pero lo seguían usando, lo tenían atrás del asiento. Hoy la verdad que ya lo tienen incorporado a su metodología de trabajo. Y como esos, hay distintas, el lavado de los envases, hoy a través también de la Ley Nacional de Envases Vacíos, el aplicador ha aprendido cómo lavar los envases, en qué momento tiene que lavar los envases, y cómo tiene que realizarlos y devolverlos a un centro de acopio transitorio. Por ende, hay algunas, estas son por ahí las más gruesas, las que más fáciles se han incorporado.
Y bueno, estas son para un sistema productivo basado en fitosanitarios, pero también hay otras buenas prácticas en otros sistemas de producción, como sistemas orgánicos o sistemas agroecológicos, o donde no se usan fitosanitarios. En todos ellos tenés buenas prácticas. Esos sistemas per se no son buenas prácticas, sino que hay buenas prácticas para todos los sistemas de producción. Eso me parece que es un punto importante para aclarar, Federico, porque últimamente está creciendo mucho la práctica de la agroecología, asociada con una alimentación más sustentable, la necesidad de los consumidores de acceder a alimentos más verdes, pero de alguna manera también, me parece que ustedes lo destacan claramente, cualquiera sea el sistema productivo que se establezca, ya sea agroecológico o convencional, necesita per se de la implementación de las buenas prácticas como única instrumentación para poder llevarlas adelante, ¿no es cierto? Exactamente, porque las buenas prácticas son inherentes a cada sistema productivo. Un sistema productivo per se no es una buena práctica, sino vos tenés un sistema productivo y lo tenés que hacer bien. Y lo mismo que yo me subo a un Fiat 147 o me subo a un Mercedes-Benz, si yo lo manejo mal a cualquiera de los dos, Claro. por más que uno sea mejor que el otro, voy a chocar. Entonces es lo mismo, yo tengo que implementar buenas prácticas de manejo en ambos casos para no tener un accidente. En este caso es exactamente lo mismo, son dos, tres, cuatro, todos los sistemas de producción que hay, y hay que hacerlo de manera adecuada. Todos tienen su forma de hacerlo, ¿para qué? Para producir alimentos de manera inocua sin afectar el medio ambiente. No caben dudas de que el 2020 ha sido y sigue siendo un año muy particular, pero más allá de todas las dificultades, nosotros quisimos estar presentes, y sobre todo ellos, los responsables del Centro de Sanidad Sillón y Asociados, que una vez más volvieron al campo para llevarle a ustedes toda la capacitación con las últimas novedades de manejo agronómico. Nosotros nos despedimos, pero los invitamos que a partir del próximo año nos volvamos a encontrar, eso sí, con el deseo, Margarita, de poder hacerlo todos juntos aquí una vez más en este lote, ¿no? Exactamente. Queremos agradecerle infinitamente a todos los técnicos que hicieron posible este trabajo que fue arduo y queremos compartir un sueño con ustedes, que es la canción que vamos a escuchar ahora. El sueño de volver a juntarnos todos realmente de vuelta en el campo. Así que no se vayan, porque queremos terminar con ustedes de esta manera. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levanta las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Icho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? Y no me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, háceme bailar. Negro, háceme bailar. Negro, háceme bailar. Celador de sueños, háceme cantar. Negro, háceme cantar. Negro, háceme cantar. Celador que levanta las almas para cantar. Y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Icho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? Y no me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, háceme bailar. Negro, háceme bailar. Negro, háceme bailar. Celador de sueños, háceme cantar. Negro, háceme cantar. Negro, háceme cantar. Celador de
Gracias.